Hola amigos, hoy otra vez estoy con ustedes haciéndoles una nueva reflexión y quise titularla Carta para los pobres de derecha. ¿Y esto por qué? Porque cada que interactúo con un amigo, con un amigo, con un colega, con el que sea en redes sociales, siempre escucho a todos los pobres de derecha decirme que están en lo mismo, que cuál es el cambio, que cuál es el cambio con este nuevo sistema de gobierno, que no ven el cambio, que siguen siendo pobres, que entonces, ¿qué nos prometió Gustavo Petro? Nada, porque no vemos el cambio. Entonces, esta pequeña reflexión va dirigida, esta carta que voy a leer, a los pobres de derecha. Y les quiero compartir algo. En ningún momento un cambio de gobierno se trata de que los pobres seamos ricos, porque jamás en una sociedad siempre tendrán que haber ricos y pobres, siempre tendrán que haberlos. La diferencia es el cambio, pero como los pobres de derecha no ven cambio, pues yo quiero comentárselos. Resulta que por primera vez en nuestra historia, este gobierno ha hecho leyes, reformas, cambios que benefician es al pueblo, que no siempre benefician a los de siempre, a los grandes políticos y a los grandes poderes económicos de este país. Entonces, por ahí comienza un cambio. Y si me voy más específico, tengo que decirles, uno, por primera vez en muchos años, por primera vez se hace una reforma tributaria en la cual solo los que se les cargó esa reforma tributaria fue a las personas de gran poder adquisitivo y los grandes capitales de este país, o sea, a los ricos o a las personas de buena capacidad económica. A los pobres no nos aumentaron una sola moneda de peso en esta reforma tributaria. Entonces, si este nuevo pensamiento de hacer una ley tributaria en el cual nos miran por primera vez a nosotros los pobres, entonces yo te pregunto, ¿eso no es un cambio? Lo que pasa es que tú estás pensando que el cambio es que te vuelvan rico de la noche a la mañana. No, es que enseñarle a este país y a toda una sociedad cómo es que un gobierno debe legislar para el pueblo, no legislar para los mismos de siempre, para los políticos que nos han gobernado por toda la vida y para esas élites económicas. Por primera vez se hace una reforma tributaria diferente, distinta, y en lo diferente es un cambio. Entonces, tú no lo ves, te lo digo a ti, pobre de derecha. Eso es un cambio. Segundo, si este gobierno hace una reforma laboral para que a ti, pobre de derecha, te devuelvan todos tus beneficios laborales, para que te vuelvan y te reconozcan tus horas laborales, tus horas dominicales, para que te paguen lo justo, para que le den el verdadero valor a tu trabajo, para que tengamos estabilidad económica, porque no la tenemos, porque ellos se blindan, porque ya nos pusieron a trabajar en una empresa en la cual no somos empleados de esa empresa, somos empleados de otra empresa subcontratante, lo que llaman por ahí una agencia de empleos. Entonces, el dueño de la empresa está lleno de trabajadores en su empresa, pero no tiene empleados. Los empleados no somos, si necesitamos hacer un reclamo en esa empresa para exigir nuestros derechos, lo que nos dicen, usted con nosotros no firmó contrato, vaya, dígale a la empresa temporal, a esa agencia de empleos. Entonces, el hecho de que nos devuelvan todos nuestros derechos laborales, en que nos reconozcan con verdad el valor de nuestro trabajo, reconociéndonos nuestras horas extras, nuestros dominicales, toda esa estabilidad laboral, eso es un cambio. Si tú, que eres pobre de derecha, no ves ese cambio y que te está beneficiando a ti, entonces, ¿qué es el cambio que tú quieres? Llevas 200 años y mis padres, mis abuelos, mis padres, nunca
nunca quisieron un cambio, porque en 200 años este país no ha podido cambiar. Entonces yo voy a seguir votando por los de 200 años que ya me demostraron que por ningún motivo legislan para el pueblo. Entonces yo tengo que atreverme a cambiar. Y por primera vez hay un gobierno que legisla para nosotros, los pobres de izquierda, y para ti, pobre de derecha. No lo quieres ver, no lo quieres notar. Ese es el cambio. El cambio no es que mañana vas a ser rico, porque siempre serás pobre. Siempre seremos la clase obrera y la clase trabajadora. Entonces no quieres ver cambio, entonces otro cambio. ¿Tú cómo le dices que no es un cambio a un nuevo sistema agrario en este país? Cuando Gustavo Petro en sus reformas quiere que devolverle a nuestro campesinado todas sus tierras, todas las tierras que le han quitado y todas las tierras que están en poder de todos estos políticos de siempre. Entre ellos te lo incluyo a ti, político pobre de derecha, te lo digo. Hoy Álvaro Uribe está lleno de tierras, María Fernanda Cabal está llena de tierras y todos estos políticos llenos de tierras. Y cuando miras todo el empresariado, el gran conglomerado de este país es el dueño de todas las tierras de nuestros campesinos. Y hoy nuestros campesinos están durmiendo en las aceras y en los parques porque los desterraron de sus tierras. Y la excusa que sacan es que la guerrilla los despojó de sus tierras y los desterró. Pues hagámonos una reflexión. La guerrilla es el culpable. La guerrilla los despojó de sus tierras y los desterró. Pero qué paradójico que cuando tú ves hoy a quién pertenecen esas tierras y pertenecen a los políticos de derecha y a los grandes conglomerados y empresarios de este país. Entonces reflexiona, necesitan a quién echarle el agua sucia del destierro de nuestros campesinos, pero los únicos que se han beneficiado y los únicos que se han vuelto millonarios y llenos de tierra son esos políticos y esos megaempresarios. Claro, necesitan a quien echarle el agua sucia, pero solo el beneficio lo ha obtenido la clase política y la clase empresarial de este país. Y eso es innegable. Y no es un cambio que este gobierno quiera hacer una reforma donde se le restituyan todas las tierras a nuestros campesinos. Y el beneficio es para ti, que eres pobre de derecha. ¿Por qué? Porque si le devolvemos las tierras a nuestros campesinos, les estamos ayudando mucho a nuestros campesinos porque van a volver a tener empleo, a tener trabajo y a vivir donde ellos siempre por historia han vivido. Y que ellos a través de eso pueden producirnos una sostenibilidad alimentaria a nosotros, a todo el pueblo colombiano, a ti que eres pobre de derecha. Entonces, como tú no apoyas al campesinado de Colombia, porque tú no apoyas que este país, que todas nuestras tierras productivas vuelvan a ser productivas, porque a los dueños empresarios, a los grandes monopolios, no les interesa sembrar nuestra tierra. ¿Por qué? Porque se inventaron un tratado de libre comercio que es desigual para ellos importarnos nuestra comida y nosotros pagando comida importada y nuestros campesinos durmiendo en las aceras. Esto es justo, esto es justo. Que entonces, ¿qué cambio quieres cuando queremos volver a reintegrar el campo a nuestra sociedad, a nuestra productividad? Y eso te beneficia a ti, pobre de derecha, porque así tu alimentación es más barata, porque ya no tenemos que pagar comida importada de estos grandes monopolios. Hoy nuestra sostenibilidad alimentaria depende de un conglomerado económico que se llama el Grupo Nutresa. No depende de nuestros campesinos, como históricamente lo ha sido siempre. Entonces reflexiona, por favor, pobre de derecha, reflexiona por quién hemos votado y a quienes hemos elegido durante 200 años. Entonces no digas que no ves el cambio, no lo quieres ver. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar está manipulada por un medio de comunicación,
por un noticiero, por una televisión, por un periódico. Están. Y mira, simplemente analiza por un momento en tu vida a quién pertenecen esos medios de comunicación. ¿Pertenecen a nosotros los pobres? Pues no, pertenecen a esos ricos que se apoderaron de las tierras, que nos importan la comida, que nos clavan impuestos, que nos quitaron nuestros derechos laborales. Y tú, a ti te encanta, pobre derecha, que te aumenten impuestos, que te cobren la comida más cara, que te pongan impuestos. Te encanta. Y te encanta de que te rebajen tu salario con tus horas extras y tus dominicales, porque cada que hay una elección de congresistas, de senadores, de presidente, siempre votas por ellos. Te han demostrado por 200 años que jamás han legislado por ti, jamás han legislado por el pueblo, ni siquiera no legislan para el pobre de izquierda, mucho menos legislan para ti que eres pobre de derecha. Entonces reflexiona, no es un cambio, pues te digo que eso es un cambio de mentalidad de un pueblo para que exija que un gobierno reforme y haga leyes, haga decretos y reformas para ayudarle al pueblo, no solo para ayudarse a ellos mismos. Entonces reflexiona, tampoco estás conforme con ese cambio, el cambio a la salud. Sabes que la salud de Colombia se convirtió en un negocio a través de las EPS, porque el Estado irresponsable le entregó la salud tuya, que eres un pobre de derecha, a un rico. Y ese rico es el que decide tu salud. Ese rico es el que te niega medicamentos en una EPS. Ese rico es el que te niega un tratamiento para ti, para tu madre, para tu padre, para tus hijos, para tu esposa. Ese empresario rico, dueño de esa EPS, es el que te niega a ti todo eso. Y tú le pagas todo mensualmente, todos con tus impuestos, le pagas la salud a ese rico. Y solo de él depende hoy que él decida tu salud, que él decida tu droga. Cuando un médico te manda una droga costosa, un tratamiento, es porque lo necesitamos. Pero no, dependemos de un rico que tome la decisión de decir, no te la doy, porque se inventaron algo que se llama el no POS, no plan obligatorio de salud. Esto no te lo cubre la EPS. Qué maravilla. Entonces, ¿quién me la cubre? ¿Quién me la cubre? Y la Constitución Política de Colombia dice, el Estado está en la obligación de velar por la salud de todos sus ciudadanos. El Estado, dice la Constitución, porque entonces se la entregaron a un privado. Mi salud depende de un privado, dependes del Estado, dice la Constitución. Entonces, por favor, despierta. Claro que la Constitución tiene otras leyes hablando de la salud de los privados, pero en esencia es eso. Entonces, ¿te gusta a ti, pobre derecha, que te nieguen los medicamentos, que te nieguen los tratamientos para tus hijos, para tu madre, cuando están bien enfermos, bien delicados? ¿Te gusta estar yendo a buscar a un juez a poner una tutela? Eso es el sistema de salud. Y cuando llega un gobierno que quiere que el Estado se haga responsable de la salud de todos sus ciudadanos, como lo dice la Constitución, tú dices no. A mí me gusta que me nieguen la droga. A mí me gusta que no me hagan tratamientos ni a mi madre, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mí mismo. Porque votas por los mismos que hacen esas leyes y que le entregan hasta nuestra salud a estos ricos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por favor, reflexiona. Reflexiona, pobre derecha, ¿cuál más cambios quieres ver en nuestro país? Esto no es un cambio de ya, este país no va a cambiar ya y tú no vas a ser rico, pero sí vas a tener una mejor calidad de vida, lo vas a tener, lo mismo. Entonces, si eso no es un cambio, para ti, ¿qué es un cambio, por favor? ¿Qué es un cambio? Y si vamos a la otra forma como Gustavo Petro quiere cambiar las normas, las leyes, los decretos de este país, pues mira también la reforma pensional, mira, también la maneja un rico. También se crearon unos fondos de pensiones donde ellos con todo ese dinero lo invierten, lo hacen en inversiones, en obras y las utilidades son para ellos.
¿Dónde están las utilidades para todos los pensionados de Colombia? Pues no, las utilidades son para ellos, para esos políticos y para esos ricos. Con cualquier cosa le salen a los pensionados, con cualquier basura, pero toda la plata se la llevan ellos. Te podría explicar muchas cosas más profundas de eso, pero se hace muy largo esto. Solo quiero que tú, que eres pobre de derecha, por favor reflexiona. Si tú no estás viendo cambios, pero los cambios no son ya, los cambios no son ya, son progresivos, porque hay cantidad de leyes, de normas, hay justicias, hay todo que hacen que estos procesos de cambio sean tediosos, le pongan trabas, como dicen, a Petro no lo dejan gobernar, ¿y me entiende? Y esos congresistas por los que tú, pobre de derecha, votaste, están allá en el Congreso diciéndole no a que te devuelvan los derechos laborales, diciéndole no a que te mejoren tu salud y te den la droga y los tratamientos que necesita hasta tu madre. Esos por los que tú votaste le están diciendo que no. Esos por los que tú, pobre de derecha, votaste, le están diciendo no a que le devuelvan nuestras tierras a los campesinos. Tú le estás diciendo no a nuestros campesinos. Tú te estás diciendo a ti mismo que no te mejoren tus salarios con unas horas extras justas, con unos dominicales justos. Tú estás votando contra ti mismo. Entonces, no te dejes manipular por estos medios de comunicación, por toda esta prensa, que ellos son los dueños y los únicos, los beneficiados de todas estas leyes que siempre han hecho. Por primera vez en Colombia, con la edad que tengo, he visto leyes, normas, decretos, solo con beneficio del pueblo. Pero claro, en el noticiero te dicen que este país se está acabando, que este país se está derrumbando, que Gustavo Petro está acabando con este país. Pues no, perdón, pues no, está acabando con ellos, está acabando con una injusticia. Y este gobierno se trata, el gobierno del cambio, este gobierno se trata de justicia social, este gobierno se trata, como muchos pobres de derecha se burlan, de vivir mejor, de vivir más sabroso. Y si te dan una mejor salud, si no te suben impuestos, si te rebaja la comida a través de nuestros campesinos, si te devuelven tus derechos laborales, vas a vivir mejor. Y vas, como dice Francia Márquez, que todos los pobres de derecha se burlan, vamos a vivir más sabroso. Ese es el cambio. No esperes que mañana seas rico, porque nunca, vuelvo y lo repito, nunca serás rico. De todas formas, esto es una invitación, una carta a los pobres de derecha que miren que sí es el cambio. El cambio está latente, el cambio lo tenemos acá. E invito a todos los pobres de derecha a que no tenemos sino una solución. Unámonos, pobres de izquierda, pobres de derecha, por luchar por nuestros derechos, por un país más desigual, un país más justo, donde no hayan estas desigualdades sociales tan impresionantes, donde a ti te paguen un sueldo que no te alcanza ni para comer. Por eso es que nos tenemos que unir, pobres de izquierda y pobres de derecha. Nos tenemos que unir, pero si tú eres un pobre de derecha, te estás clavando el cuchillo. Nuestros abuelos, nuestros padres, solo nos clavaron el cuchillo a nosotros, porque hoy estamos pagando las decisiones de nuestros abuelos y de nuestros padres. Y hoy estamos recogiendo esta desigualdad y esta pobreza porque nuestros padres no lo pensaron. Y hoy nosotros estamos haciendo lo mismo para nuestros hijos y para nuestros nietos, dejándoles un país injusto, desigual, donde solo las leyes son para beneficio de unos pocos. Entonces nuestra obligación es, con nuestra sociedad, con nuestros hijos, cambiar, hacer ese proceso de cambio, enseñarle y exigirle a un gobernante que tiene, no es que deba, tiene que gobernar para el pueblo, no para las grandes élites ni para los políticos que solo les interesa su bienestar personal. Te pueden decir miles de cosas de Gustavo Petro y no me importa. Y es más, no debería importarte.
No importa si este gobierno es esto, aquello, como dicen, asesino, terrorista, marihuanero, lo que quieran, ¿qué le hace? ¿Qué le hace que sea marihuanero? A mí lo único que me importa es que gobierne para el pueblo, que haga leyes y que haga reformas para nosotros los pobres. Eso es lo único que me importa. Más sería capaz de darle un marihuano al presidente. Va, fumes este marihuano mientras firmas una ley, un decreto, una reforma para ayudarle al pueblo. ¿De qué necesito yo un tipo de corbata tomando whisky, pero haciendo leyes, haciendo normas y decretos para ayudarle siempre a los mismos? Yo no necesito eso. Yo no necesito personas. Yo necesito gobiernos que gobiernen por un pobre de izquierda, pero que también gobierne por un pobre de derecha. Esa es mi reflexión. Por favor, analiza mañana, pasado mañana, a quién vas a elegir, pero nunca te quejes porque llevamos siglos, nosotros los pobres de izquierda y los pobres de derecha, quejándonos. Al menos nosotros los pobres de izquierda levantamos nuestra voz de protesta y estamos dispuestos a un cambio. Ya me demostraron que en 200 años de gobierno nunca han gobernado por el pobre de izquierda ni por el pobre de derecha. Nosotros los pobres de izquierda sí levantamos la mano, pero tú, pobre de derecha, lo único que haces es apoyar estas injusticias. Ya te lo han demostrado por 200 años, pero tienes la mente envenenada por medios de comunicación que te dicen que este país ha funcionado de maravillas en 200 años y llevamos generaciones de nuestros abuelos, nuestros padres y siempre pobres, cada día más pobres, con sueldos más miserables, con menos derechos, con menos salud. Esto es, ¿qué más quieres que te demuestre la derecha si tú piensas que la derecha va a gobernar y va a hacer leyes por ti? Pues entonces siéntate, porque eso nunca va a pasar. Una persona, un gobernante de derecha y un mega rico jamás gobernarán para el pobre, porque ese no es el pensamiento de ellos. Entonces, unámonos, pobres de izquierda, pobres de derecho, por una sola causa. Un gobierno que haga leyes por el pueblo. Y tú no sabes los cambios de este gobierno, porque como tú te nutres es de un noticiero, tú no los ves, pero se van viendo paulatinamente y se verán con el tiempo, no se van a ver ya. Pero hay un momento en que hay que comenzar. Todo proceso es largo y tedioso porque hay muchas élites que no lo quieren. Entonces esto no es de ya. Al menos hazlo para que tan siquiera le toque a tus hijos, le toque a tus nietos. Pero hagamos algo, hagámoslo, atrevámonos a cambiar, no nos dé miedo, pero no sigamos cometiendo el mismo error que hemos cometido por 200 años. De todas formas, ojalá tan siquiera una persona, tan siquiera un pobre de derecha, reflexione. Y ese será mi satisfacción, un solo pobre. Y si un pobre de derecha reflexiona, no te dé miedo compartir esta reflexión, compártela a tus amigos, así no les guste, compártela a un amigo, para ver si de entre más personas cojamos una conciencia social. Por favor, hagamos de nosotros que nos defendamos como pueblo, que exijamos que gobiernen para el pueblo, no para los poquitos. Compártelo si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues no lo podrás hacer. De todas formas, es una invitación a todos los pobres de derecha. Muchas gracias.